Llegamos al final de este día que ha estado cargado de reflexiones y aprendizajes importantes. Así es, pero bueno, lastimosamente hemos llegado al final del 14º Encuentro Internacional de Periodismo, pero podemos decir que todas estas charlas han dejado una gran huella en nuestros corazones. Pero esperen, todavía no nos despedimos porque aún queda una charla muy interesante con un cronista reconocido a nivel internacional por el gran trabajo que ha realizado. Si usted no lo conoce, no se preocupe, que aquí se lo presentamos. Adelante, Lau. Claro que sí. Bueno, estamos hablando del cronista, periodista y escritor de Ciudad de México, nacido en el 1956. Además de eso, ha sido profesor de la UNAM y ha sido invitado también en muchas universidades de renombre en los Estados Unidos, como Yale, Stanford y Princeton, además de participar en distintas actividades en el Pompeu de Fabra de Barcelona. Por otro lado, también es muy importante decir que ha sido cronista y columnista en distintos medios de renombre como The New York Times, El País de España y El Mercurio de Chile, entre otros. Genial. Además, en 2012 obtuvo el Premio Iberoamericano José Donoso y en 2018 Manuel Rojas, ambos otorgados en Chile por el conjunto de su obra. Dentro de los reconocimientos que ha recibido en México, encontramos el premio de periodismo Mazatlán por sus libros de ensayos literarios Efectos Personales y premio Javier Villaurrutia por su libro de cuentos La Casa Pierde, libros que por cierto les recomendamos que lean. Así es. Durante este encuentro internacional de periodismo hemos visto el gran potencial que existe aquí en Latinoamérica, pero además queremos contarles que en esta charla participarán docentes de nuestra Facultad de Comunicación Social y Periodismo, Sergio Campo y Guido Tamayo. Ellos estarán moderando el encuentro. Así es, pues bueno, para comentarles un poco más sobre ellos, empecemos con Sergio Campo, que es docente de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. Además de eso, ha desempeñado roles como editor, columnista y reportero en El Tiempo de Bogotá, El Heraldo de Barranquilla y El Colombiano de Medellín. Y por otro lado, Guido Tamayo es comunicador social, gestor cultural y escritor. Fue coordinador cultural de la Cámara Colombiana del Libro y ha realizado proyectos importantes como editor. Actualmente es profesor de la Universidad Externado de Colombia y de la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional. Sí, qué emocionante todo esto. Los invitamos a que vengan a Raíces A de Corferias para ver todas estas charlas a tiempo y que puedan tener distintas perspectivas sobre cómo ver los distintos contextos sociales. En este espacio que hace parte del primer Encuentro Internacional de Periodismo. Queremos agradecer a Canal Capital, que ha estado cubriendo los espacios, a INSOR, la Fundación Saldarriaga Concha, que han hecho posible que tengamos también lenguaje de señas en estos espacios. Juan Villoro, cronista de arraigos y desarraigos, se llama este espacio. Un día hace como 10 años encontré a mi hijo intentando arrumar los libros de la biblioteca para hacer una escalera. Hoy escribe su primera novela y esto da cuenta de cuán poderosos pueden ser los libros. Quien reconoce esta escena conoce el libro Salvaje de Juan Villoro, uno de los casi 60 libros de géneros tan variados como novela, cuento, crónica, ensayo, obras de teatro y guiones de temas tan diversos como el mundo. Mexicano, sociólogo de formación, ha sido profesor visitante en prestigiosas universidades del mundo y ha recibido títulos honoris causa y múltiples premios.
Como periodista ha escrito para medios internacionales como The New York Times, El País de España, El Mercurio de Chile, entre otros. Fue director de la Jornada Semanal en México y en 2022 recibió el Premio a la Excelencia Periodística otorgado por la Fundación Gabo. Por supuesto que nuestro invitado no necesita mucha presentación, tendríamos que ocupar mucho tiempo para contar su trayectoria. Para conversar con él están con nosotros Sergio Campo Madrid, escritor y periodista, quien ha sido reportero, cronista y editor en importantes periódicos nacionales, ganador de 2 premios Simón Bolívar, un CPB y uno Semana Petrobras. Es columnista del diario El Espectador, dirige el taller de cuento del Fondo de Cultura Económica y es docente de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. Sergio es autor de 3 libros, uno que se lanza justamente en esta feria, Las Distancias. Y nuestro otro conversador, Guido Tamayo, comunicador social, gestor cultural y escritor, fue coordinador cultural de la Cámara Colombiana del Libro y ha realizado diversos proyectos como editor. Actualmente es profesor de la Universidad Externado de Colombia y de la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional. Guido es asesor literario del High Festival de Cartagena y editor de la Biblioteca Digital de Bogotá. Dentro de su producción cuentan también novelas, libros de cuentos y ensayos. Bienvenidos para hablar de arraigos y desarraigos. Gracias. Bueno, un aplauso para Juan Villoro, por favor. Queríamos clausurar este encuentro internacional de periodismo con una figura como Juan, que muchos de nosotros por fortuna hemos leído y conocemos y hemos escuchado y hemos admirado y necesitado sus reflexiones y su pensamiento. Y ser periodista o incluso ser un lector digno no sería posible si uno no ha atravesado y leído algunas de las páginas de sus ensayos o algunas de las crónicas maravillosas que ha escrito sobre América Latina, algunas de sus novelas, algunas incluso de sus traducciones. En algún momento podríamos hacer referencia a esa vertiente de Juan que no es muy conocida. Entonces, pues, para nosotros es un cierre espectacular poder tener a Juan y conversar con él sobre tantas cosas que podríamos hablar, porque Juan domina todas las lenguas, sencillamente, de tal manera que vamos a intentar hacer un breve recorrido con el tiempo que tenemos sobre alguno de sus lenguajes, digamos, más conocidos y más importantes y trascendentes para nosotros, sus lectores. Lo primero que me parece interesante que podríamos iniciar, si te parece, Juan y Sergio, es que vienes de presentar apenas hace una hora tu último libro que se llama La figura del mundo, el orden secreto de las cosas. Y ese libro es una especie de memoria o biografía o perfil de su padre, el filósofo Luis Villoro. Aparte de eso, este libro está dedicado a su madre. Y hablando un poco del orden secreto de las cosas, ese subtítulo tan sugestivo, el orden secreto de las cosas, una de las cosas secretas es la intimidad o la construcción mejor de la identidad de un narrador y de un periodista. Quisiéramos empezar por allí porque nos parece que acá la figura de Juan y su trabajo de alguna manera son indisolubles. Quisiera preguntarte entonces, querido Juan,
bienvenido como siempre, un placer estar a tu lado. Quisiera preguntarte, ¿cuál fue el papel que jugó tu padre y tu madre, si jugaron alguno, que supongo que por supuesto sí, en la formación tuya, no solo de lo que eres, sino del narrador y periodista? Eres más cosas, pero ¿qué papel jugaron ellos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto estar aquí con Sergio, con Guido, con todos ustedes. Bueno, inevitablemente los padres nos marcan, a veces incluso nos marcan por su ausencia, por lo que nos quedaron a deber, porque no estuvieron ahí cuando los necesitamos, etcétera. Pero se trata de figuras, sin duda alguna, esenciales para todos nosotros. Obviamente la herencia que uno recibe de los padres creo que tiene que ver más con la configuración de un temperamento, de una personalidad, que directamente con elegir una vocación. Pero ya que me haces esta pregunta, que es la que me debería hacer un psicoanalista o la que me ha hecho un psicoanalista, ¿cómo te llevas con tus padres? ¿Qué les quieres decir a ellos? Imagínate que este cojín es tu padre, ¿no? Y dile a este cojín todo lo que nunca le dijiste a tu padre. Ese tipo de cosas que provocadoramente Guido está haciendo en esta especie de psicoanálisis en público, pues bueno, para no evadir la pregunta y salirme por las ramas, diré simplemente que en el caso de mi padre, él era un hombre de libros, pero para un niño los libros resultan no necesariamente accesibles, sobre todo los de él, porque él era profesor de filosofía. Cuando yo le pregunté cuál era su oficio, me dijo, mira, yo me dedico a buscar el sentido de la vida, con lo cual me quedé yo en las mismas a los 6 años, y al hablar en el patio del colegio con otros amigos míos, y que todos empezaron a hablar de las profesiones de sus padres, uno dijo, mi papá es piloto aviador, no, mi papá vende alfombras, no, mi papá tiene un almacén de abarrotes, y me dijeron, Juan, ¿tu papá qué hace? No, busca el sentido de la vida. Con lo cual todos pensaron que era un tipo dedicado a la parranda, ¿no? Que estaba en las cantinas oyendo las canciones del gran filósofo popular de México, que es José Alfredo Jiménez, y bebiendo tequila para comprender estas canciones. Por lo tanto, su profesión me parecía totalmente abstracta, lo veíamos acostado y no lo podíamos perturbar porque le decíamos, papá, ¿qué haces? Estoy pensando, ¿no? Y eso era parte de su oficio. Entonces era algo muy lejano el tema de los libros, pero cuando yo empecé por mi cuenta, gracias a que un amigo me prestó una novela que él leyó como un libro de autoayuda, porque es una novela escrita en primera persona, un escritor mexicano, José Agustín, la escribió, y entonces yo empecé a leer por gusto. En ese momento entendí que tal vez si me acercaba a mi padre a través de los libros, podría tener una mejor comunicación con él. Y en cierta forma creo que empecé a escribir pues para ganar cierto respeto en la casa, en donde lo único importante eran los libros, sobre todo para mi padre. Entonces, digamos que ahí el estímulo de escribir tendría que ver con establecer una comunicación con él. La diferencia es que los libros que a él le interesaban eran libros de razonamiento y argumentación, libros filosóficos o libros de historia o de antropología. Y los libros que a mí me interesaban eran libros que tenían que ver con los afectos, con la emoción, con la poesía, con el sentido lírico de ver el mundo y de desarreglar el mundo a través de la escritura. Entonces fue un intercambio, digamos, en donde yo trataba de poner el afecto y él trataba de poner el razonamiento. Eso fue por el lado de mi padre. Y por el lado de mi madre, para no extenderme demasiado en esta primera respuesta, diré que ella era una mujer profundamente emotiva. Recientemente tuve un diálogo con el gran Hugo Chaparro Valderrama y me hizo algunas preguntas muy precisas sobre mi madre, y una de ellas tenía que ver con la vocación trunca, que la verdad yo no la había visto tan clara, pero así fue como la vio Hugo. Me dijo, tu madre quiso ser escritora. Y es cierto, es decir, es algo que yo no me he atrevido a formular del todo, porque entonces me siento un usurpador del destino materno, pero quizá también he querido escribir los libros que ella
tal vez podría haber escrito. Si mi padre era un hombre más bien abstracto y distanciado, mi mamá era de una pasión absolutamente volcánica, ¿no? Cuando yo he escrito sobre padres en la literatura, en ocasiones directamente escribí de padres que tenían rasgos del mío y mi padre jamás se identificó con él. Escribí una obra de teatro que se llama El filósofo de Clara, el protagonista es un filósofo y muchos de sus amigos son muy parecidos a los amigos de mi padre. Había frases de mi padre en la obra y teníamos miedo de cuál iba a ser su reacción cuando la viera. Y él llegó y empezó a reír de inmediato, dice, estos tipos están locos. Y eran él y sus amigos, y jamás se identificó con ellos, porque una vez que estaban en la figuración representada de la literatura, le pareció que ya estaban en otro plano, no tenían que ver con él, y los vio y los analizó como algo distante, aunque tuvieran que ver con él. En cambio, mi madre, si yo escribo de cualquier madre, aunque no tenga nada que ver con ella cree que es ella. Cualquier madre es ella es todas las madres, ¿no? Entonces son dos maneras totalmente distintas de acercarse a la realidad. Digamos que mi madre peca por exceso de emociones y mi padre por falta de emociones, y bueno, en medio de los dos estoy yo. Bueno, Juan, quizás por no alargar más la respuesta o por modestia natural, no estás contando algunos elementos que me parecen clave para centrarte en esta infancia que tú mismo dices en el libro, infancia es destino, acogiéndote a una frase de un psicoanalista mexicano. No cuentas, por ejemplo, que tu padre tradujo El Principito, que tu padre tuvo un maestro de dibujo en Barcelona que se llamaba Joan Miró. Pero lo excepcional de esto es que tú descubriste esas cosas porque te las contaron otros. Y otro elemento maravilloso de esta etapa inicial, de esta primera infancia, es que te ponen a estudiar en el Colegio Alemán de Ciudad de México y las cosas que cuentas que suceden como niño mexicano, como hijo de un inmigrante catalán y una mujer yucateca, en un colegio en el que había una mayoría de chicos, hijos de alemanes, dan pie, por ejemplo, para un texto sobre el que te quisiera preguntar, que es el de Iguanas y Dinosaurios, o la utopía la utopía del atraso, en el que retratas por medio de una narración de lo que hacías en el colegio alemán. Juan era el que ponía el elemento exótico frente a una gran cantidad de muchachos de origen europeo. Entonces Juan les contaba que en su casa se comía pterodáctilo, bueno, una cantidad de cosas que en el fondo eran, como decimos en Colombia, una gran mamadera de gallo, o sea, una tomadura de pelo. Pero de ahí sacas una reflexión muchos años después, una reflexión maravillosa sobre cómo los mexicanos y los latinoamericanos a veces terminamos posando para la foto ajena. ¿Cómo es esto? Bueno, gracias, Sergio. Bueno, tocaste varios temas, mencionaste el origen de mis padres. Mi madre era de Yucatán, mi padre de Cataluña. Se trata de dos sitios separatistas. Varios antepasados míos de Yucatán lucharon contra México para independizarse. Le decimos un poco en broma a Yucatán la hermana república de Yucatán. Entonces no es casual que dos personas que vienen de culturas separatistas se hayan separado muy pronto, porque yo tenía 9 años cuando ellos se divorciaron, en una época en que nadie se divorciaba. Eso fue una especie de estigma familiar. Y mencionabas también el hecho de que mi padre hubiera traducido El Principito y que yo lo averigüé después, porque él era una persona a la que no le interesaban las anécdotas, le interesaban las ideas. Entonces yo le preguntaba algo de su vida y me decía, pero ¿cómo te puede interesar eso? Yo decía, bueno, soy chismoso, me interesa la vida de la gente.
y a él no lo contaba fácilmente. Y cuando yo era niño y le pedía que me contara un cuento, él me contaba la batalla de las Termópilas, ¿no? O la guerra del Peloponeso, ¿no? Cosas de ese tipo. Y él había traducido El Principito y no se le ocurrió nunca dármelo. O sea, habla un poco de este desfase entre lo que es la teoría y lo que es, digamos, la realidad. Cosa que quizá durante algún tiempo yo le guardé recelo, pero justamente un libro como La figura del mundo es un intento por reconciliarme con él, construyendo cultural y artificialmente un poco a un padre, es decir, encontrando una vía personal de acceder a lo que él fue en lo bueno y en lo malo y tratar de apreciarlo y quererlo desde esta distancia, ¿no? Y entonces mencionabas tú también el hecho de que yo hubiera ido a dar al colegio alemán, que como ustedes saben el alemán es el idioma de la filosofía, entonces a mi padre le pareció maravilloso que yo lo aprendiera. Él no lo hablaba del todo, él podía leer ciertas cosas de filosofía, pero no lo hablaba. Yo soy el primogénito, nadie en la casa me podía ayudar con las tareas, y a los 4 años me sometí a un examen de conocimientos que por supuesto no recuerdo, o de posibles aptitudes que tampoco recuerdo, y quedé en el grupo de los alemanes. El colegio alemán estaba dividido en 2 grupos claramente definidos, el A y el B. El A llevaba todas las materias en alemán, salvo lengua nacional, y el B era un grupo donde se llevaba el alemán como lengua extranjera. A mí me hubiera convenido como mexicano estar en el B, pero me tocó en suerte el A. ¿Por qué me tocó ese grupo? Yo creo que por una exigencia política del gobierno mexicano, no de que me pusieran a mí en ese grupo, sino de que ese grupo no fuera exclusivamente alemán o pangermánico. Porque ya sabemos que los alemanes, cuando están muy entusiasmados consigo mismos, pues luego invaden Polonia y cometen algunos excesos. Entonces la Secretaría de Educación Pública dijo: controlemos a los alemanes y que haya por lo menos 3 mexicanos en el grupo alemán. Entonces mis compañeros se llamaban Helmut Weber, Rudi Roth, Peter Hopf, Josefina Stransky, Pablo Friedman, etcétera, hasta llegar a los 3 mexicanos que estábamos ahí, y es a lo que aludía Sergio, éramos los representantes de la mexicanidad. Entonces cuando los profesores no entendían algo de la barroca vida mexicana, porque una persona decía vengo ahorita, y la palabra ahorita siempre tenía una duración totalmente discrecional, y era una duración mucho más larga que ahora. O sea, si tú le dices a alguien ahorita vengo, eso puede durar toda la vida, ¿no? Y uno dice, pero si ahorita es una abreviatura de ahora. Entonces para los alemanes, imagínense ustedes, ¿no? Una palabra que es el diminutivo de otra debería ser más rápido el tiempo. ¿Por qué sucedía eso, no? ¿Por qué una persona que iba a lavar la ropa a una casa de pronto se iba sin avisar? ¿Por qué los mexicanos comíamos chiles y empezábamos a llorar y fingíamos que eso nos gustaba cuando que estábamos llorando por el picante, ¿no? ¿Por qué en las cantinas la gente se daba toques eléctricos tomándose de las manos y se consideraba que eso no solamente era divertido, sino muy sano, porque la electricidad baja la borrachera? Entonces los mexicanos se bajaban la borrachera con toques eléctricos. ¿Por qué el 2 de noviembre, Día de Muertos, los mexicanos comíamos una calavera de azúcar con nuestro nombre en una especie de autofagia, como comiendo nuestra calavera futura, ¿no? Como una profecía caníbal de nosotros mismos? Este país un poco extraño tenía que ser explicado, y yo era naturalmente un pésimo alumno, porque yo llevaba todas las materias en alemán, y para entender algo tenía que entender un problema que me era totalmente abstracto, ¿no? Un problema, por ejemplo, de matemáticas era el siguiente, ¿no? La abuela de Udo quiere hacer Apfelstrudel, ¿no? Quiere hacer pastel de pay de manzana. Si la abuela de Udo en el sótano de su casa tiene 4 tarros de compota de manzana, cada tarro tiene 8 manzanas, y para un Apfelstrudel se requieren 7 manzanas y media. ¿Cuántos Apfelstrudel puede hacer la abuela de Udo con los tarros que tiene en el sótano de su casa? En México las casas no tienen sótano, nadie hace compota de manzana, y no sabemos lo que es el Apfelstrudel. Entonces todo era absolutamente abstracto para mí, por lo tanto, pues yo tenía una dificultad añadida
aprendí además a escribir primero en alemán que en español, mi única lengua escolarizada, y he tratado de evitar que se note en mis libros, pero yo solo me escolaricé en alemán. Para mí el español es una lengua vernácula, la aprendí como la aprendían antes las gentes sin estudiarla gramaticalmente en la escuela. En cambio el alemán es mi lengua escrita, es mi lengua escolarizada. Entonces en esta situación todo me resultaba exótico, pero de pronto cuando el maestro preguntaba estos enigmas de la mexicanidad, sorprendentemente yo tenía un poder. Yo podía ser importante porque podía explicar o tratar de explicar. Naturalmente, como los enigmas mexicanos no tienen explicación, inventaba las respuestas. Y al inventar las respuestas, esto le parecía maravilloso, todo le parecía verosímil al maestro. Nada más decía, ¿no? Todo era verosímil. Entonces me convertí involuntariamente en un autor del realismo mágico, porque yo explicaba lo real maravilloso y eso sorprendía al maestro. Y claro, mientras más barrocas fueran mis explicaciones, mientras se acercaran más a lo real maravilloso, pues más lo cautivaba. Entonces, involuntariamente incurrí en este género, no diré que literario, pero digamos en este género expresivo, porque yo no escribía ni lo hacía bien, ¿no? Pero esto me dio una fuerza, pero también me dio una conciencia desde muy pronto de la enorme sed de exotismo que tienen los europeos respecto a América Latina. Mientras dijera yo cosas más escabrosas de México, más le gustaban a mi maestro. Él quería estar en un país estrafalario. Lo peor que le hubiera podido pasar es que México fuera normal y que las cosas funcionaran. Y entonces de pronto se daba cuenta de que todo era mágico en México. Y entonces esta situación la volví a vivir muchos años después, cuando me fui a vivir a Alemania. Me reconcilié con la lengua alemana viviendo en Alemania, y en el trabajo que yo tenía me vi obligado a promover la exposición de un pintor mexicano bastante bueno que se llama Sebastián, que es un pintor geométrico. Básicamente es hoy en día un escultor gigantesco, pero en aquella época era un pintor geométrico. Entonces, al llevar yo a una galería los cuadros de Sebastián, me dijeron, oiga, esto está muy bien, pero para nosotros no tienen nada de mexicano. O sea, son figuras geométricas, parecen de la escuela Bauhaus de aquí de Alemania. ¿Qué tiene que ver esto con México? Lo cual a mí me pareció absurdo, porque era como si la geometría fuera patrimonio de los europeos y un pintor latinoamericano no pudiera ser abstracto o geométrico y tuviera que ser representativo de una realidad exótica. Como yo estaba desesperado para conseguir la exposición, les dije, no, pero es que ustedes no han entendido nada. Este triángulo es el ingreso a las pirámides mayas, porque todas tienen un arco triangular. Detrás de esto está Xibalbá, que es el mundo de los muertos. Y vean ustedes este cuadro que tiene 4 colores. Cada color representa una de las direcciones del cielo. Y me dijeron, perdón, pero no tiene 4 colores, tiene 5. Dije, es que es el centro. Entonces, yo dice el gran crítico George Steiner, dice, el hombre acorralado se vuelve elocuente. Entonces, yo acorralado empecé a decir estas locuras, y de pronto el pintor Sebastián les pareció a los galeristas una especie de indio geométrico y mágico, porque empezaron a ver todos los cuadros de otra manera, porque para ellos tenían un significado especial. Me pidieron que escribiera un catálogo explicando esto. Naturalmente lo hice. Pensé que nadie se iba a dar cuenta. Y muchos años después, Sebastián me mostró una especie de enciclopedia de todas las cosas que se habían escrito sobre él, y ahí estaba mi texto, y por lo visto no le molestó, porque permitió que se exhibieran sus obras de esa forma. Pero entonces, desde muy joven entendí que hay una sed de exotismo, y uno solamente puede ser exótico, o incluso uno solo puede ser típico para la mirada externa. O sea, yo no puedo decir hoy en la mañana, desperté siendo, qué típico soy como mexicano, ¿no?
eso no lo puedo yo decir. Es otra persona la que dice Juan es un típico mexicano porque actuó de esta manera. Entonces, lo típico, lo exótico, lo folclórico son atributos de la mirada externa, la mirada ajena. Y durante demasiado tiempo Europa y Estados Unidos han exigido eso de América Latina. Incluso han exigido, y ese era el subtítulo del texto, una utopía del atraso, que nosotros tengamos una reserva siempre del atraso, de donde las cosas ocurren de otro modo, donde podemos nosotros ser mágicos y ser sensuales y ser sensibles, pero nunca ser modernos y nunca ser racionales, ¿no? Entonces es parte de la educación que yo recibí y que, bueno, por lo menos me hizo muy alérgico al exotismo. En esa continuidad de confusiones de la identidad, Juan, quiero que nos recuerdes una anécdota con tu padre precisamente que tiene que ver con la nacionalidad. Creo que tú querías tener la doble nacionalidad, la belga y la mexicana, y tu padre se ofendió porque se había dedicado precisamente, desesperadamente, a entender al mexicano y a desear ser mexicano, y tú le estabas pidiendo todo lo contrario. Bueno, él en realidad era la nacionalidad española y la mexicana. De pronto México aceptó la doble nacionalidad porque hay millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos y era absurdo que la gente que vive en los Estados Unidos y obtiene la nacionalidad de ese país perdiera la del suyo propio. Entonces el Congreso aceptó la doble nacionalidad. Yo soy el mayor de 4 hermanos. Mis hermanos menores, que todavía tenían esperanzas de cambiar de vida y de hacer algunas cosas diferentes, etcétera, dijeron, si tuviéramos un pasaporte español tal vez podríamos estudiar en España, hacer otras cosas. Entonces me pidieron a mí que yo intercediera ante mi padre, por ser yo el único de los hermanos que vivía en la Ciudad de México y también por ser el primogénito. Pertenecía yo a una familia donde el primogénito tenía ciertas responsabilidades, entre otras, la de plantear las solicitudes incómodas de los hermanos menores. Entonces, ellos no querían dialogar con mi padre del tema porque sabían que para él el tema de la nacionalidad era muy difícil de tratar. Entre otras cosas porque cuando él llegó a México le pareció un país corrupto, con una pobreza terrible, muy violento, y fue un país que no le gustó. Él nació en Barcelona, pero se crió en Bélgica, como dijo Guido, en internados de jesuitas, y a los 17, 18 años llegó a México, y este país de adopción era un país de adopción forzada, porque la Segunda Guerra Mundial le impedía regresar a Europa. Entonces trató de buscar algo que le gustara, y lo encontró en los pueblos originarios de México, en los grandes tesoros vivientes de México, no en los museos que estaban llenos de joyas maravillosas del mundo prehispánico, sino en los indígenas actuales. Le pareció que México había pasado por alto el legado indígena y su vigencia entre la gente, lo que hoy en día, en parte gracias a él, se llama el México profundo. Entonces él se enamoró de ese país y su primer libro, escrito como a los 30 años, se llama Los grandes momentos del indigenismo en México. Entonces ahí es donde ocurre la escena que está en La figura del mundo y que menciona Guido. Le voy a pedir su acta de nacimiento y me dice, ¿pero por qué quieres ser español? Le dije, no, a ver, no quiero ser español, pero no está mal que tengamos una doble nacionalidad. Me dice, no, pero a ver, ¿de qué te puede servir a ti y no te parece una traición a tu patria querer tener una doble nacionalidad? ¿Qué pasa si te llaman al ejército? Se le ocurrió eso. Si hay un combate, ¿por qué país vas a luchar? Le dije, papá, hace mucho que yo hice el servicio militar, hace mucho que yo estuve en la segunda reserva del ejército probable en caso de que hubiera guerra, y si hay guerra, a mí ya no me van a llamar a las armas, ¿no? Entonces, seguimos discutiendo de manera bastante absurda, ¿no? Hasta que él, harto, me dijo, Juan, tú no te has dado cuenta del trabajo que nos ha costado ser mexicanos. O sea, ahí me di cuenta yo de que para él había sido un esfuerzo, o sea, que voluntariamente se había convertido en mexicano y había encontrado una vía muy válida, muy interesante, pero que le había costado bastante de su energía y había tenido que deponer muchas cosas para llegar a ese momento. Entonces,
pensé que si yo seguía insistiendo en esto, yo solo era fatalmente mexicano, no me había costado ningún esfuerzo y yo dije, bueno, si sigo insistiendo, me voy a ir al infierno y voy a quedar condenado a leer para siempre en el infierno los grandes momentos del indigenismo en México por no haber aprendido la lección de mi padre. Entonces, pues regresé con mis hermanos y les dije, escojan otra manera de ser españoles, y a mi hermana más pequeña le dije, bueno, ¿por qué no te casas con un español? Lo malo es que me hizo caso y se casó con un español y ya luego se separó, pero ya tiene la nacionalidad española. En fin, cada quien encontró una vía de tener esa doble nacionalidad, pero lo menciono y es pertinente que lo haya traído a colación Guido, porque las nacionalidades, dependiendo de la persona, son difícilmente adquiridas o voluntariamente adquiridas, y otras son nacionalidades pues que simple y sencillamente te tocan en suerte. Un personaje mío que es un mariachi, en el cuento Mariachi le preguntan, ¿es usted mexicano? Y dice, sí, pero ya no lo vuelvo a hacer. Bueno, ya que mencionas esto de la construcción de ser mexicano, en el libro La figura del mundo hay un momento que me parece determinante en la construcción del México de hoy y en la construcción de una identidad, y a ti te corresponde vivirlo a los 12 años, pero además voy a leer una cita que adquiere un tono premonitorio, y es esa entrevista que le hace Elena Poniatowska a Eduardo Valle en la cárcel de Lecumberri, que es tan cercana a nosotros porque Álvaro Mutis estuvo allí. Dice Eduardo Valle textualmente, el gobierno de este país, le dice a Elena Poniatowska, el gobierno de este país deberá tener mucho cuidado con aquellos que en 1968 tenían 10, 12 o 15 años. Por más demagogia que se les inocule, por más droga que se les aseste, ellos recordarán siempre en lo más íntimo de su mente las golpizas y los asesinatos de que fueron objeto sus hermanos. Tlatelolco, hablemos de Tlatelolco, Juan. Sí, el libro trata de ser un registro de una época, y como mi padre estuvo vinculado como activista, luchador social con movimientos relacionados con la izquierda, pretende el libro ser un retrato de estas búsquedas de la izquierda, no solo las de mi padre. Él fue fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores, fue miembro de la coalición de maestros durante el 68 y luego acabó siendo asesor del movimiento zapatista. Y en el libro, por cierto, hay un texto del subcomandante Marcos en el que él cuenta cómo mi papá, siendo filósofo, se convirtió en miembro clandestino del ejército zapatista. Entonces todos esos momentos tienen que ver con una figura personal, familiar, pero también con la historia de mi país y en parte con la historia de América Latina. El 68 fue terrible porque ustedes recuerdan que hubo movimientos estudiantiles en Berkeley, en París, en Praga, en Berlín, en distintos lugares, pero solo en México hubo una represión tan fuerte como la de la masacre de Tlatelolco, a la que Elena Poniatowska dedicó un libro memorable, del cual proviene esta cita de Eduardo Valle, líder del 68, ya preso en Lecumberri. Entonces, ahí mi padre participó en este movimiento social y en cierta forma se sintió culpable de no haber sido arrestado. O sea, sus mejores amigos, sus compañeros de lucha habían ido a dar a la cárcel, y entonces él tomó la decisión de quedarse en México cuando tenía derecho a un año sabático, y mi madre lo urgía a partir. Ya ellos se habían separado, pero mi mamá no quería que acabara mi padre en la cárcel y le dijo, ¿por qué no tomas tu sabático y te vas? Y él puso de pretexto para no tomar el sabático que quería ir conmigo a las Olimpiadas, porque poco después del 60, unos cuantos días después de la matanza de Tlatelolco, empezaron las Olimpiadas y habíamos comprado boletos. Yo tenía 12 años y estaba profundamente entusiasmado
en las Olimpiadas. Entonces, esta esperanza mi padre no me la quería quitar, y en ese capítulo yo también me veo escindido, porque por un lado pienso que mi padre se arriesgó para estar conmigo en las Olimpiadas en un momento en que podían arrestarlo. Por otro lado, también conjeturo que quizá él quería que lo arrestaran, porque él se mostraba en distintos lugares y quería correr la misma suerte que sus compañeros de ruta y no estar a salvo del castigo. Entonces, esta ambivalencia a mí me marcó mucho. A los 12 años yo pude ser testigo de los tanques en la ciudad, los jóvenes arrestados, etcétera. Y por otra parte, pasó algo muy interesante y muy difícil de aquilatar en ese momento, que fue que mi padre no me explicaba lo que sucedía, porque como buen filósofo, él quería que yo, de manera libre y racional, sacara mis conclusiones. Pero cuando tú tienes 12 años, tú no quieres pensar por cuenta propia como si fueras un pequeño Juan Jacobo Rousseau. Tú lo que quieres es que tu padre te diga qué hacer, que te explique la realidad. Y yo le preguntaba, oye, ¿qué está pasando en la universidad? Y él, en parte para protegerme y en parte para no viciarme con su ideología, me contaba muy poco de eso. Y en mi escuela, en cambio, todos los niños decían: México está infiltrado por los comunistas quieren derrocar el gobierno, y peor aún, los comunistas quieren impedir las Olimpiadas. La Unión Soviética había invadido Checoslovaquia, entonces decían: nos va a pasar lo mismo, van a venir los rusos y nos van a invadir a todos nosotros. Una locura, pero era la opinión dominante, y toda la publicidad, todos los noticieros, etcétera, hacían causa común contra el movimiento estudiantil. Y la persona que en mi casa podía defender el movimiento estudiantil, es decir, mi padre, guardaba silencio. Con lo cual yo empecé a pensar que en realidad él era un agente comunista. A fin de cuentas, si uno lo piensa bien, ser filósofo es como ser un agente doble, porque un filósofo lleva una vida paralela. Él quiere estar pensando en otra realidad mientras está en esta realidad. Le preguntas algo, no te hace caso. Le dices 5 veces lo mismo, no se acuerda, ¿no? O cuando se lo dices por 7ª vez te dice: pero ¿por qué no me lo habías dicho? Porque él estaba en su otro mundo. Entonces yo dije: claro, él es un comunista. Y también me pareció bastante interesante, es un comunista que está actuando undercover, está en una misión secreta y no me quiere decir a mí nada. Entonces, bueno, de una manera muy confusa, yo fue como me acerqué a las luchas sociales. Lo más importante de aquella época, y que lo cuento, es que yo era sonámbulo. Yo era sonámbulo, y yo creo que era sonámbulo por alguna carencia personal. Hay muchas causas para el sonambulismo. Me sacaron de un grupo de excursionistas porque tenían miedo de que yo en la noche, como sonámbulo, me fuera caminando fuera de la tienda de campaña y me cayera en una laguna o en un río, ¿no? Y allí acabara mi sueño. Entonces, era un problema el que yo tenía, y este capítulo se llama Los Pasos del Sonámbulo, porque es ese momento en que en compañía de mi padre paso por ciertas cosas hasta que llega, quizá también gracias a su compañía, el momento revelador para mí en que pude dormir sin caminar. Yo creo, Juan, que tú viniste por primera vez a la Feria del Libro de Bogotá en 1995, ¿me corriges? Y recuerdo perfectamente ese año porque tú venías directamente de Chiapas a traernos noticias, noticias con tu elocuencia, porque acababas de hablar con el subcomandante Marcos, y recuerdo que estuvimos escuchándote, escuchando tu entusiasmo, tu elocuencia durante 1 hora, 1 hora y media, sin parar, y era evidente tu entusiasmo y era evidente tu emoción al narrarnos esa experiencia. Quería preguntarte ya, con la bobadita de 28 años pasados, ¿qué ha sucedido con el zapatismo? ¿Qué ha pasado con el subcomandante Marcos? ¿Es un ejército de resistencia? ¿Es un símbolo anacrónico? ¿Está vinculado a la sociedad contemporánea mexicana? ¿Es tenido en cuenta? Sí.
Bueno, en parte estas preguntas que son muy importantes están resueltas en el libro. El movimiento zapatista comenzó el 1 de enero de 1994, cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá. Era un sueño de primer mundo, un sueño de consumo. Íbamos a despertar nuestras fantasías en una especie de duty free, donde todo iba a ser muy barato, ¿no? Y México iba a pasar a la modernidad por decreto. Pero mientras se tenía este sueño, los menos favorecidos de México, los indígenas, fraguaban una contrapropuesta, que es la de recordar que México es un país que ha olvidado a los pueblos originarios, que ha olvidado a la gente más pobre, que hasta ahora vive en condiciones cercanas al neolítico. Entonces se levantaron en armas para protestar contra esta desigualdad, al principio con una retórica guevarista, marxista-leninista, que desconcertó a varias gentes, entre otros a mi padre. Le pareció que era absurdo e innecesario que hubiera una guerrilla. Esto le resultaba oprobioso, pero muy pronto los zapatistas cambiaron de discurso y se convirtieron en un movimiento social y buscaron la manera de tener un acuerdo con el gobierno. El gobierno, también hay que decirlo, en vez de reprimir un ejército que tenía muy pocas armas, aceptó dialogar con los zapatistas. Los lugares de diálogo propuestos fueron también muy simbólicos, porque los zapatistas propusieron dialogar en la Basílica de Guadalupe, en la Catedral Metropolitana o en la Universidad, que son lugares emblemáticos de la religión y la cultura. Ellos estaban muy cerca de la teología de la liberación, muy cerca de movimientos estudiantiles, y por eso propusieron estos lugares. El gobierno consideró que era darles demasiada importancia recibirlos en cualquiera de estos sitios. Y entonces los zapatistas hicieron una contrapropuesta que pareció muy humilde. Los invitamos a la cancha de básquetbol de San Andrés Larráinzar. Los pueblos más pobres de México suelen tener una pequeña cancha de básquetbol de canastas sin redes, ¿no?, en donde se reúne la gente. Lo que no sabían los representantes del gobierno es que para los zapatistas la cancha de básquetbol es una expresión moderna del juego de pelota prehispánico. El juego de pelota donde se dirimía la dualidad, el día y la noche, la vida y la muerte, lo femenino y lo masculino, el cielo y la tierra, etcétera. Y entonces ellos, al reunirse en la cancha de básquetbol, estaban sintiendo que estaban en un lugar de poder, muy humilde, pero poderoso. Y ellos hicieron una cantidad de propuestas. Yo fui asesor en esas negociaciones junto con muchísimas otras personas, y se llegó 2 años después a la firma de unos acuerdos que garantizaban la autonomía cultural de los pueblos indígenas. Los zapatistas habían dicho: nunca más un México sin nosotros, queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Era un sueño de inclusión. Entonces esto, por desgracia, no fue convertido en ley en el Congreso, porque cuando se firma un acuerdo, para que esto tenga formalidad, se tiene que convertir en una ley. Todos los partidos políticos se dieron a la tarea de rechazar los acuerdos, lo cual fue nefasto, y los zapatistas siguieron luchando por una aceptación. Cuando finalmente cayó el gobierno del PRI en el año 2000, el PRI estuvo en el poder durante 71 años, con distintos nombres, pero imagínense ustedes, era como un hipódromo donde un caballo ganaba todas las carreras, ¿no? Cuando yo voté por primera vez, solo había un candidato a la presidencia, José López Portillo del PRI. La oposición, harta de esa simulación, se negó a presentar candidatos. Entonces siempre había el mismo ganador. Cuando finalmente hay alternancia democrática y gana Vicente Fox, él dijo: lo de Chiapas se puede arreglar en 15 minutos, no se preocupen. Los zapatistas le tomaron la palabra, salieron de las cañadas de Chiapas e hicieron una larga caravana que se llamó la Marcha del Color de la Tierra, por el color de la piel de los indígenas. Llegaron a la Ciudad de México, hablaron en el Congreso, pidieron pertenecer a la Casa de la Palabra y pidieron que se honraran los acuerdos ya firmados por el gobierno, que se convirtieran en ley. Curiosamente, los rebeldes creían más en las instituciones y más en la ley que el gobierno, que simple y sencillamente había firmado eso para ganar tiempo. Por desgracia, pasó una vez más lo mismo.
en el año 2001, que fue el año de la caravana, el Congreso se negó a convertir los acuerdos en ley y los zapatistas, decepcionados, regresaron a Chiapas, en donde controlan algunos municipios, y ahí están consagrados a la tarea heroica de renovar la vida diaria, de tener una vida más justa, más digna, menos discriminatoria. Tienen juntas de buen gobierno que son extraordinarias, y es una vida precaria, pero creo que mucho más justa que la del resto del país, y han dado un ejemplo notable. Pero ya no han buscado esta espectacularidad de transformar todo el país porque les ha parecido inútil. Tal vez en el futuro, si consideran que hay una oportunidad de ser escuchados, lo hagan. Entonces es un repliegue estratégico hacia el mundo que ellos tienen, pero la impronta de los zapatistas se ha mostrado en movimientos sociales muy importantes de Europa, de otros países, y por supuesto se mantienen también en pie de lucha contra el actual gobierno, que es un gobierno populista, que tiene un membrete de izquierda, pero que, como todos los gobiernos populistas, acaba siendo demagógico y conservador. Siguiendo esta línea de arraigos y desarraigos, de construcción de identidad, de construcción de nosotros mismos, de cómo nos vemos, de cómo creemos que nos ven afuera, estoy recordando un texto tuyo que se llama El pavo huido. El pavo huido es, según logré entender, un pavo relleno pero que no tiene pavo. El ingenio yucateco acuñó esta expresión, pero en este texto tú planteas un reclamo, planteas una queja de cómo las tradiciones mexicanas han empezado a ser desplazadas, lo tradicional, por unas tradiciones que vienen de Estados Unidos. Creo que nadie como México, nadie como los mexicanos plantea una resistencia frontal. Y quisiera preguntarte justamente eso, la forma en que en tu obra como mexicano has encarado la existencia de ese superpoder al norte, y adicional, ¿cómo puede ser un mexicano un antimariachi? Porque tú eres antimariachi, tú tienes toda una teoría del mariachi y creo que prefieres el rock al mariachi, por ejemplo. Bueno, una de las paradojas, ¿verdad?, de la vida moderna es que las fronteras de tu imaginación no necesariamente se corresponden a las fronteras de tu país. Tú puedes ser aficionado al tango sin ser argentino, o puedes ser aficionado al manga sin ser japonés. Entonces, afortunadamente, podemos nosotros beneficiarnos de muchas cosas. México tiene la circunstancia más o menos trágica de compartir frontera con los Estados Unidos, el máximo consumidor de drogas del planeta y el máximo vendedor de armas del planeta. Y hace no demasiado tiempo, en términos de la historia de los países, hace siglo y medio más o menos, perdimos la mitad del territorio con Estados Unidos. Entonces los mexicanos fuimos educados muchas veces como una idea de resistencia ante lo que representan los Estados Unidos. Cuando yo estaba en la escuela primaria, en la clase de lengua nacional, que como les he dicho era la única que yo tomaba en español, teníamos que recitar poemas sobre los niños héroes. Había uno muy famoso de Amado Nervo, que fue un poeta extraordinario, con un sentido del ritmo tan potente que nos aprendíamos poemas sin que los entendiéramos, que es uno de los grandes misterios rítmicos de la poesía, ¿no? Y Amado Nervo dedicó un poema a los niños héroes que para nosotros era severamente pedagógico. Digo severamente pedagógico porque nosotros éramos niños y nos estaban poniendo como ejemplo de nuestra conducta a los 6 cadetes del colegio militar que habían muerto luchando contra la invasión norteamericana. Entonces, si éramos nosotros verdaderos mexicanos, teníamos que estar dispuestos, ¿no?, a morir luchando contra el invasor, ¿no? Y entonces recitábamos Amado Nervo, ¿no?, con esta prosa, estos versos alambicados pero profundamente rítmicos, ¿no?
como renuevos cuyos aliños, un viento helado marchita en flor, así cayeron los héroes niños ante las balas del invasor. Ahí fue los sabinos, la cimera con sortijas de plata remecía, era diáfana la esfera, perfumada la flor, y ellos morían. Yo recitaba eso a los 12 años, obviamente no lo entendía, pero era capaz de llorar con estos versos porque sabía que los niños habían muerto y nos estaban pidiendo un poco que hiciéramos lo mismo. Entonces México ha tenido una cultura defensiva respecto a los Estados Unidos por necesidad, porque estamos ante el país más poderoso de la tierra y compartimos la frontera más cruzada del mundo con ellos, y sobre todo de cruces que son ilegales. Obviamente, con el tiempo, y sobre todo gracias a la contracultura, y ahí viene el rock, mi generación entendió que había otro tipo de Estados Unidos, no solo los Estados Unidos imperialistas, sino los Estados Unidos de la gran literatura latinoamericana. Gabriel García Márquez, en su estudio de la Ciudad de México, tenía a sus espaldas la foto de Ernest Hemingway, y él siempre recordaba que había llegado a México el día en que Hemingway se había dado un balazo, era uno de sus gigantes. Y la contracultura era la conciencia crítica de Estados Unidos. Nosotros oíamos las canciones de Bob Dylan y sentíamos que esa rebeldía también nos amparaba a nosotros. Entonces hubo otro tipo de intercambio con Estados Unidos, un intercambio muy provechoso en muchos sentidos, porque es un país totalmente contradictorio, es un país que tiene la industria armamentística más fuerte del mundo y que ha intervenido con mayor fuerza en la mayor cantidad de países del mundo, y al mismo tiempo tiene grandísimas universidades y tiene escritores de primera fila y cineastas maravillosos, etcétera. Entonces, bueno, esta ambivalencia nos marcó mucho culturalmente, ¿no? Debo decir que el tema del mariachi es complicado, porque el mariachi es profundamente estruendoso. Si ustedes han oído, o sea, la llegada del mariachi aquí esta es una de las patrias del mariachi, Colombia. Cuando llegan los mariachis se acabó la conversación, o sea, es el mejor remedio para la falta de temas de qué hablar, porque llegan las trompetas y ya no se oye nada, ¿no? Y entonces es un estruendo total. Pero bueno, hay momentos en que el mariachi expresa lo más hondo de tu alma, ¿no? Y yo he llegado a esos momentos, por supuesto, pero no todo el tiempo quiero estar en esos momentos. Entonces el mariachi es para los grandes momentos dramáticos, me gusta mucho, pero no necesariamente lo oigo todo el tiempo, como sí puedo oír a muchos grupos de rock mexicanos o extranjeros. Entonces los mexicanos estamos hechos de mezclas, todas las culturas tienen que ver con mezclas, y creo que la proximidad con Estados Unidos, que ha sido una desventaja, también nos ha traído ventajas. Yo le he preguntado a autores de la frontera, por ejemplo a Daniel Sada, que era de allá, le digo, pero ¿cuál es el punto en común entre México y Estados Unidos? ¿Qué es lo que une toda la frontera tan larga que tenemos? Y de manera sorprendente me dijo, la comida china. Y bueno, así de loca es la realidad. Resulta que el dictador Porfirio Díaz aceptó que muchos chinos que habían sido expulsados de su país vivieran en México, a condición de que vivieran en un desierto donde era muy difícil sobrevivir, el desierto de Mexicali, que está abajo del nivel del mar y donde hay temperaturas de 45 grados. Dijo, si los chinos sobreviven, que se queden ahí. No solo sobrevivieron, sino que prosperaron en toda la frontera e hicieron magníficos restaurantes a los dos lados de la frontera, y efectivamente eso es un extraño punto de unión de Mexamérica, y algo muy interesante de la cultura fronteriza es que forma parte de un tercer país. O sea, Mexamérica ya es una mezcla de las dos culturas, y los mexicanos, quizá con un orgullo exagerado, hablamos de la reconquista de Estados Unidos a través de los muchos paisanos que tenemos ahí. El nombre que más socorrido en California es José, y este año ya el guacamole fue más importante que las papas fritas en el domingo de Super Bowl. Entonces son pequeñas reconquistas, al menos del paladar norteamericano. Hablando de Josés, en una carta dirigida al general Juan José Flores, militar venezolano nombrado por Bolívar gobernador del Distrito Sur de la Gran Colombia,
escrita en 1830, le quedaba un mes de vida a Bolívar y la Gran Colombia se estaba desmembrando, dice, comillas, usted sabe que yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado nada más que pocos resultados ciertos. Primero, la América es ingobernable para nosotros. Segundo, el que sirve una revolución ara en el mar. Tercero, la única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Cuarto, este país, Colombia, caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas. Quinto, devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos. Sexto, si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de la América. Guardando, por supuesto, todas las distancias históricas y de contexto y teniendo en cuenta la agonía de Bolívar, ¿qué opinas tú de esa profecía bolivariana? Bueno, esa es una profecía sumamente lúgubre. Por desgracia, el mundo que tenemos ahora no se presta a grandes optimismos, pero yo creo que la esperanza es una obligación ética. O sea, la esperanza no es algo que te tenga que llegar del cielo o una iluminación que tú recibes. La esperanza se consigue con esfuerzo y creo que es una obligación transformadora, es una gramática que debemos conjugar todos. Y yo no soy un especialista en temas políticos, yo no podría dar una solución económica a la deuda externa de América Latina, no soy un antropólogo que pueda hablar de la manera de relacionarnos mejor con los pueblos originarios y con los extranjeros y las distintas comunidades. Soy meramente un escritor, pero creo que América Latina, con todas sus complicaciones, es un gran vivero cultural y es un gran vivero de la literatura, de la poesía, y de eso debemos estar orgullosos, al menos en esta feria. Yo recuerdo siempre una escena de la película El tercer hombre, en la que, protagonizada por Orson Welles, con guión del novelista Graham Greene, en esa escena Orson Welles dice lo siguiente: ¿qué es lo que la paz, la estabilidad y la prosperidad de Suiza le ha dado al mundo? El reloj cucú. Dice, en cambio, dice, las guerras, las intrigas, las mazmorras y la desigualdad de Italia produjeron el Renacimiento, ¿no? Si esta comparación es cierta, pues no nos queda más remedio que ser renacentistas, y creo que lo somos, y la literatura es una prueba de ello. Entonces, hay muchas maneras de refutar una realidad que nos queda de ver. Si el mundo estuviera muy bien hecho, o si la tragedia del mundo donde vivimos fuera una tragedia suiza, donde el tren se retrasó 2 minutos, o donde las vacas dieron un poquitito menos leche de lo habitual, y ese fuera nuestro problema, probablemente la literatura sería bastante aburrida. Mientras no compongamos el mundo, podemos componerlo en la literatura. Escribimos porque el mundo está mal hecho, porque el mundo nos queda de ver, y el mundo latinoamericano que describió Bolívar con todos sus defectos es también un acicate para la cultura que hemos tenido desde entonces. Entonces, digamos, compensemos el mundo con libros, con literatura, con arte, en lo que llega a una época venturosa, quizá más aburrida, pero más justa, en donde el arte ya no sea tan necesario como ahora. Pero por el momento es algo de primera necesidad. Yo digo que la literatura es como el paracaidismo. En situaciones normales solamente unos espíritus arriesgados la practican, pero en situaciones terribles como la cárcel, la enfermedad, la soledad, el exilio, le salvan la vida a cualquiera. Entonces practiquemos este paracaidismo. Practiquemos este paracaidismo, Juan, pero ya que nos metimos en el tema de América Latina, tú apelas en
un ensayo que está en Hay vida en la tierra, a un graffiti que viste en un muro de la Ciudad de México, que es: estamos cansados de soluciones, queremos más promesas. Para explicar toda una teoría del alma latinoamericana, como esa tierra en la que todos siempre estamos inmersos en proyectos. Cuéntanos. Sí, cuando yo vivía en Barcelona, donde estuve 3 años, me encontré en una ocasión con el escritor chileno Rafael Gumucio y le dije, ¿qué es lo que más extrañas tú de Chile? Y me dijo, los proyectos. Me dice, porque aquí en España solo hay realidades, o sea, te proponen algo y eso es cierto y puede ser bueno o malo, pero se cumple. En cambio, la maravilla de Chile es que te habla un amigo y te dice, oye, vamos a hacer una revista maravillosa, va a ser como el New Yorker, sensacional, vamos a hacer un periódico mejor que el New York Times, un canal de televisión superior a la BBC, vamos a tener un equipo de fútbol sensacional entrenado por Pep Guardiola, en fin, una cantidad de cosas maravillosas. Te reúnes a platicar, a comer y todo, y acabas brindando por ese futuro maravilloso en el que nosotros vamos a participar en la gran revista, el gran periódico, el gran equipo, y vamos a estar ahí metidos. Y luego nada se hace, pero esto nos da suficiente combustible para estar contentos durante algún tiempo. Entonces, la necesidad de tener promesas que no necesariamente se van a cumplir es una característica latinoamericana, porque en una realidad que tantas veces nos queda a deber, la ilusión es particularmente valiosa, y Colombia es uno de los países que mejor cultiva la ilusión, y basta ver la alegría que puede haber en lugares que han sufrido situaciones terribles, pero simple y sencillamente refutan la realidad con la esperanza de que las cosas sean diferentes. Entonces yo creo que esto es muy digno de atención. En la cultura francesa, por ejemplo, la tristeza es una prueba de elegancia y estar deprimido es interesante. En el cine francés, las heroínas suelen ser mujeres profundamente deprimidas, bastante neuróticas, que resultan apasionantes por los problemas que tienen, esto no necesariamente se corresponde con el bienestar de esa sociedad, que es una sociedad extraordinaria, que ahora se están quemando automóviles y autobuses en Francia porque la jubilación se está tratando de extender de los 62 a los 64 años. En ese estado de bienestar extraordinario, las gratificaciones se dan por sentadas y puedes darte el lujo de estar triste como una forma de elegancia. Uno de los máximos bestsellers de la literatura francesa ha sido la novela Bonjour Tristesse, justamente, que es una de Françoise Sagan, una escritora que siendo muy jovencita escribió dándole la bienvenida a la tristeza, ¿no? Entonces, yo creo que aunque nosotros también somos por momentos adictos a la melancolía, y ahí está el bolero para confirmarlo, o el tango, ¿verdad? Yo creo que la capacidad de ilusionarnos es extraordinaria, ¿no? Y cuando la realidad nos decepciona, que es casi siempre, esto no nos quita la esperanza de volver a ser nuevamente ilusos sin fronteras, ¿no? Ilusos anónimos, ¿no? Eso es lo que somos los latinoamericanos, pero yo creo que eso forma parte de la realidad, ¿no? Hay muchas veces que quiero que lo que me prometan no sea realizable, porque si es realizable se va a acabar esa esperanza. Entonces, posponer siempre la realidad es una manera también de posponer la meta y por lo tanto desearla. Esto no se debería decir en un encuentro de periodismo con tantos jóvenes estudiantes, pero tú mencionas que alguien te dijo alguna vez, estudien muchachos o van a acabar como periodistas. Quería preguntarte también sobre esa reflexión que haces tú, diciendo que ejercer el periodismo en América Latina es un deporte extremo, y quería preguntarte cómo hace uno realmente para ejercer el oficio en sociedades tan complejas y tan polarizadas, tan violentas como la mexicana y la colombiana. Sí, es una pregunta muy significativa. El año pasado 15 periodistas fueron asesinados en México, lo cual es particularmente grave.
y no solo por el crimen organizado, sino por las muchas fuerzas sociales y políticas vinculadas con el crimen organizado. Entonces, efectivamente, hacer periodismo es un oficio de alto riesgo. Cuando yo recibí aquí el premio Gabo, el destino de ese premio fue para un colectivo que se llama el Laboratorio Quinto Elemento, y decidimos destinarlo a periodistas que trabajan en zonas silenciadas o de alto riesgo. Son periodistas que ya no tienen apoyo de sus periódicos porque los periódicos tienen miedo de publicarlos. Entonces hay que sacarlos de esas zonas para que puedan escribir desde otro lado y conseguirles una plataforma para que puedan publicar su trabajo. Así es como se está ejerciendo el periodismo en condiciones de emergencia. Yo debo decir que admiro a los periodistas mexicanos que en las condiciones más extremas no han cerrado los ojos y han seguido trabajando contra viento y marea, sufriendo todo tipo de amenazas. Por supuesto que yo creo que el periodista debe tener una responsabilidad respecto a su propia vida y no debe ponerse inútilmente en riesgo. Muchos de estos periodistas estaban conscientes del peligro que corrían, pero no dieron un paso en falso. Todos trataron de protegerse, es decir, el crimen es realmente tan terrible, tan tenaz, que los ha alcanzado aun y cuando ellos estaban en dispositivos de seguridad y tratando de protegerse. Entonces es una situación muy grave, sobre todo en el periodismo que cubre temas de violencia en México. Hay otro tipo de periodismo, mencionó Sergio mi libro Hay vida en la Tierra, así entre preguntas, porque entre signos de interrogación. Cuando yo era niño nos preguntábamos si habría vida en Marte, ¿no? Era el planeta que era el candidato principal para tener vida inteligente, pero a veces uno se pregunta si hay verdaderamente vida en la Tierra, ¿no? John Lennon en una canción dice: la vida es lo que sucede mientras hacemos otras cosas. Es decir, la sustancia de la vida se nos escapa, y sobre todo ahora que estamos abismados en la pantalla del teléfono o de la computadora y que no sabemos dónde está la realidad. Entonces, en este contexto yo quise hacer un libro de estampas que nos recordaran cuál es la realidad. Y entre estas estampas está justamente una reflexión sobre el periodismo que no es de urgencia rabiosa, o sea, que no es el periodismo que te da las noticias más extremas, sino que es otra forma del periodismo y que cultivó con excelencia en Colombia García Márquez en sus llamadas jirafas, en esa época en que él no podía escribir de política porque había un decreto que lo prohibía, y entonces él lo que hizo fue indagar los misterios de la vida diaria y escribió estampas maravillosas que eran secretamente políticas. Por ejemplo, ¿qué pasaba con el toque de queda, que era una sanción política? Bueno, ya no había serenatas, entonces ya no se podía enamorar la gente a través de la música, y él escribe una crónica maravillosa sobre las noches sin serenatas, ¿no? Y cómo la madrugada ya no es verdad, ya nadie puede compartirla. Estas crónicas a mí me han influido mucho, espero al menos que me hayan influido, y mi libro Hay vida en la Tierra plantea la posibilidad de un periodismo que yo no llamo de necesidad, sino de tentación. Es un periodismo de tentación en la medida en que tú, por ejemplo, no tienes mayor interés en leer una pequeña crónica sobre el riñón, pero de pronto te atrapa la primera frase de esa crónica y acabas leyendo y disfrutando una crónica que, aunque tú tengas 2 riñones, no habías pensado necesario leer. Es una tentación que surge de verla, ¿no? Y entonces yo lamento que ahora con el periodismo digital podemos llegar demasiado rápido a lo que ya estamos buscando. En el periodismo impreso tenemos que pasar la página, y al pasar la página podemos tener la tentación de leer algo extraño, ¿no? El golfista que salió del hoyo, es un gran encabezado. Entonces, ese golfista que salió del hoyo, ¿quién fue? ¿Por qué salió del hoyo un golfista? Entonces, el descuartizado era un hombre íntegro, ¿no? Ese encabezado, dices, tengo que leer esta noticia. Entonces, ese periodismo de tentación a mí me parece que es muy necesario y complementa el otro periodismo, que es el periodismo que está más en riesgo en mi país. Bueno, pues yo te tengo un encabezado que es una absoluta tentación, porque además el trasfondo va mucho más allá
del fútbol, que es un tema imposible de evitar estando con Juan Villoro, sino que se hunde en unas reflexiones muy profundas de lo que somos los latinoamericanos. Dices tú, hablando de México, obviamente, a este país le faltan 3 cosas: seguridad, justicia social y buenos delanteros. Y lo cuentas a raíz de un partido de Estados Unidos y México que, imagino yo, siempre un partido de fútbol entre Estados Unidos y México tendrá el carácter de una reconquista, tendrá un carácter de reivindicación absoluta. Pero lo que me gusta es hasta dónde logras llevar esa explicación que rige para México, pero rige para Colombia y para la mayoría de nosotros también, de por qué no tenemos buenos delanteros. Bueno, yo no sé el caso colombiano, aunque han tenido a Falcao, grandísimo delantero, ahora tienen a Díaz en el Liverpool, que ha estado lesionado, pero es un jugador mayúsculo. Han tenido buenos delanteros o enganches ofensivos como James Rodríguez en sus buenas épocas. Yo creo que el mexicano sí tiene un déficit de delanteros, salvo Hugo Sánchez, que fue el más consistente anotador del fútbol mexicano, ganó 5 veces el torneo de máximo anotador en España y por eso mismo fue muy odiado en México. Y eso nos habla de la idiosincrasia nacional, porque México tiene una vida comunitaria muy rica, una vida tribal muy rica. Esto es extraordinario para la vida en conjunto. Pero ¿qué sucede con la persona que se desmarca de la tribu? El que se atreve a hacer algo distinto. Ese se puede convertir en un apóstata, en alguien que repudia a los suyos. En México, por ejemplo, anotar un penalti te responsabiliza mucho más que fallarlo. Porque si lo fallas, vuelves a ser como todos y te dicen, no te preocupes, hombre, qué mala cara has visto, de todas maneras te queremos, ven aquí, vamos a tomarnos unas chelas, no hay bronca. En cambio, si anotas el penalti, de inmediato te dicen, uy, pero qué milagro que todavía me saludas, ¿no? Ya se ve que ya vas para el Real Madrid, ¿no? Bueno, a ver si anotas el siguiente, ¿no? Si tan gallito eres. Entonces se convierte una figura que debería ser el representante de la tribu, pero como es el representante solitario, no colectivo, entonces, y que eso es lo que es el delantero muchas veces, el delantero es un egoísta natural en su vida, o sea, entre sus pies y el destino, lo único que existe es la portería. Los compañeros no existen, él lo que quiere es anotar, pero en vez de decir, lo hizo por nosotros, decimos, no, se quiso lucir. Entonces, Hugo Sánchez fue muy repudiado en el Mundial de 1986, fue expulsado en un partido, no jugó en el siguiente y el grito en la tribuna era, México ganó porque Hugo no jugó. O sea, era demasiado bueno para ser nuestro, ya se nos había escapado, lo nuestro no es el triunfo, y menos alguien como él, que además era afrentoso, y entonces decía, yo voy a ganar porque yo estoy dispuesto a hacerlo y a mí no me importa arriesgarme, y yo sí puedo, etcétera, y me tienen envidia porque yo soy mejor. En fin, él reaccionaba de esta manera, con lo cual obviamente perdía adeptos. Lo que debe hacer un mexicano en peligro de destacarse es de inmediato pedir perdón por haber caído en pecado de éxito, ¿no? Y entonces eso habla mucho de nuestra realidad comunitaria. Entonces somos muy buenos para el acompañamiento colectivo y somos fatales para los éxitos individuales, ¿no? Y eso es, creo que, parte de la explicación por la que no tenemos delanteros. O sea, el que tiene que tomar la decisión de anotar es alguien que se carga de una responsabilidad que nadie quiere tener. Mejor ser defensa y cuidar al otro. Hay una prueba de nuestra convivencia o de tu convivencia y de la de América Latina con el fracaso, que es que tú seas hincha del Necaxa, ¿cierto? Eso comprueba que el masoquismo tuyo es ilimitado. Bueno, eso me lo han sacado ya casi en todas las reuniones que he tenido, he explicado mi necaxismo y en parte pues es muy culpable don Ramón en El Chavo del Ocho,
porque cada vez que había una controversia decía yo le voy al Necaxa, ¿no? Y es que el Necaxa es un equipo con muy pocos aficionados, nos conocemos de nombre y de apodo todos. Dicen que cuando alguien habla al estadio y pregunta ¿a qué horas juega el Necaxa? La respuesta es ¿a qué horas pueden venir? ¿No? Es ese equipo, bueno, es como la literatura para las minorías ilustradas, ¿no? Y bueno, pero lo que pasa es que yo no puedo cambiar de ese equipo porque es el que yo apoyé en mi infancia. Y entonces yo creo que la única intransigencia legítima que hay en este mundo cambiante es el equipo de fútbol, porque uno puede cambiar de religión, de pareja, de orientación sexual, incluso de sexo, de muchas cosas, de vocación, por supuesto, de país, pero cambiar de equipo es como querer cambiar de infancia, como decir ya no soy ese niño, sino soy otro. Y si el fútbol, como dijo Javier Marías, es la recuperación semanal de la infancia, pues yo tengo que recuperar la mía, y la mía está asociada al Necaxa, que siempre fue un equipo gitano, pero que la verdad fue una gran escuela de estoicismo. Si tú le vas a un club perdedor y un club que te hace sufrir, estás acostumbrado a la adversidad, ¿no? Y yo creo que eso es un buen adiestramiento para los mexicanos. Entonces yo recomiendo a todo mundo que sea un poco necaxista. Yo creo que hay tiempo para un par de preguntas cortas, por favor. Muy concisas, por favor, ¿sí? Buenas tardes, escritor Juan Villoro. Mi pregunta es, quisiera escuchar más, un poco, tú nos contaste sobre tu padre y yo lo sentí como algo muy bonito porque siento que él puso su esfuerzo en un encuentro con una fatalidad. Y yo lo que te quería preguntar es, en base a tu vida, tu experiencia, ¿cómo ha sido, qué entiendes tú, cómo ha sido tu relación con la fatalidad y la libertad, o lo que es lo mismo, la repetición y la diferencia? Bueno, es una pregunta casi filosófica, ¿no? Todos nosotros estamos condicionados por circunstancias, estamos condicionados por una fatalidad en la medida en que somos de un país y no de otro, pertenecemos a una clase social como origen, tenemos ciertas oportunidades, cierta suerte, incluso dependemos de nuestro físico y de las cosas que nos da o nos deja de dar. Entonces hay eso. Pero con las condiciones que nosotros tenemos, debemos ejercer la libertad. O sea, la libertad siempre está condicionada por esta fatalidad, está condicionada por las condiciones en las que la ejercemos. Nadie tiene una libertad irrestricta. Para los estudiantes de periodismo hay que recordar lo que decía Manuel Vázquez Montalbán. Un periodista es tan libre como el dueño de su periódico, porque el dueño de su periódico tiene intereses creados, entonces no va a dejar que tú escribas de ciertas cosas. Y eso me parece que es muy importante, el sentir que la fatalidad te precondiciona, pero en ese margen pequeño tienes que ejercer la libertad. Desde el punto de vista artístico, todos nosotros pensamos que tenemos cierto talento y también sabemos que tenemos ciertos defectos. Entonces, ¿cómo ejercer el arte si tenemos defectos para algo, ya sea para ejercer una forma del arte u otra? Bueno, yo creo que el verdadero talento consiste en sacarle provecho a tus defectos. Ese es el talento. O sea, el talento está en no decir yo soy perfecto, yo soy impecable, yo soy un genio. O sea, no todo mundo es Picasso, no. Pero con la limitación que tú tengas, tú sabes que hay cosas que no vas a poder hacer, no las hagas. Volviendo al fútbol, Hugo Sánchez sabía driblar, sabía burlar o no, nunca lo sabremos porque nunca lo intentó, ¿no? Es decir, era probablemente un defecto, lo evitó, no trató de ejercer eso que no podía hacer. Entonces, el talento de alguien, o sea, la fatalidad que tú tienes, el equipamiento para hacer las cosas, si sabes rehuir aquello que te va a perjudicar a ti, ese es tu verdadero talento, o sea, aprovechar el defecto en tu favor. Yo creo que todos estamos siempre lidiando con esto, ¿no? Con el obstáculo y la manera de sortearlo. Y también sin fatalidad no hay superación de los obstáculos. Piensen ustedes, ya que está aquí el gran poeta Roca, me voy a permitir recitar dos versos en homenaje al maestro
que son del poeta más leído y discutido de México, Ramón López Velarde. Son versos alejandrinos, tienen que ver el primero con la fatalidad, el segundo con la libertad. El primero es, él quiere contar la historia que se le viene encima de una novia que no pudo seguir con él. Y entonces en versos alejandrinos, es decir, de 14 sílabas, nos dice: yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre. Eso empieza como una canción ranchera, empieza muy sencillo, confesando su fatalidad. Tuvo una novia muy pobre, ¿no? Y la rima, porque se ha establecido un pie de verso que tiene que rimar con pobre, y ahí viene la libertad. El obstáculo, ¿cómo lo sortea? ¿Qué se le ocurre? Piensa en los ojos de la mujer. Los ojos son azul verdes, como los ríos sulfatados de la tierra natal del poeta, que es una tierra de minerales, es una región minera, Zacatecas. Entonces, yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre, ojos inusitados de sulfato de cobre. O sea, el segundo verso es un fogonazo, o sea, es la descripción de esos ojos sulfatados maravillosos. O sea, de la fatalidad el poeta pasa a la libertad. Ahora, ¿por qué estoy diciendo yo esto? Porque viene el público al maestro Roca, y entonces se me ocurrió decir, bueno, ¿por qué no rendir tributo a la poesía? Si él no hubiera estado aquí, yo quizá hubiera dicho una cosa mucho más pedestre. Entonces estamos hechos de esos azares venturosos, ¿no? Me benefició el azar objetivo. Gracias, maestro. Bueno, pues yo creo que ha sido completamente contundente y compartida la capacidad narrativa, oral, como dice el viejo tópico, hablando de Juan habla editado completamente, no hay que corregirlo. Entonces sería incomprensible que, aparte de gozar de su oralidad, no gozáramos de su escritura. De tal manera que los invito a que lo lean y que ojalá Juan siga narrando a América Latina. Muchas gracias. Un aplauso para el maestro. Bueno, y llegamos al final de esta charla llamada Juan Villoro, cronista de arraigos y desarraigos. Bueno, Luciana, ¿tú qué destacas y qué fue lo que más te gustó de esta charla? Bueno, sin duda alguna me llamó mucho la atención el tema del mexicanismo, de cómo de alguna u otra forma la cultura mexicana ha tenido un impacto global, un impacto a nivel internacional. También como el cronista narra las diferentes experiencias que ha tenido que vivir, intentando mostrar esa identidad, la identidad nacional mexicana y las luchas que ellos como mexicanos han tenido a lo largo del tiempo. Así es, bueno, otra de las cosas que hay que resaltar es cómo la contracultura y la globalización se mezclan para crear procesos de identificación entre latinoamericanos, ¿no? Y de cómo esto se vuelve una lucha social para tener ese sentido de pertenencia sobre qué es Latinoamérica en general. Totalmente, Laura. Y bueno, ahora sí llegamos al final de estos 3 días de encuentros entre periodistas, que sin duda alguna fue un tiempo de muchos aprendizajes para nuestra labor, y esperamos que todo esto también se haya transmitido hacia ustedes. Y así es, y para tú periodista que estás viendo, espero estas charlas te hayan dejado una huella en tu corazón para saber y reflexionar un poco sobre la ética periodística, el por qué es necesario escuchar las historias de aquellas personas que se abren con nosotros. Y bueno, una vez más, los invito a que sigan viniendo a la Feria del Libro, Salón Raíces A las distintas charlas que hay. Totalmente, Laura. Yo creo que fueron días muy enriquecedores y bueno, por supuesto, extenderles la invitación, como decía Lau, de que aprovechen, de que vengan, de que participen en todas las charlas. Recuerden que es un evento que marca la diferencia en nuestra capital, así que aprovechen porque ya queda poco. Total, y bueno, no olvides participar en tus redes sociales y a seguirnos en nuestras distintas redes sociales como Conexión Externado o Comunicación Externado. Muchas gracias por toda tu atención. Bueno, y prepárense porque los esperamos en la siguiente edición, en la edición del próximo año.